Se cumple un año que conocimos el mediático caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, y justo al año también será el 29 de agosto que conoceremos la esperada sentencia de Daniel Sancho. Desde comienzo, el caso se convirtió en uno de los más discutidos en el mundo del true crime, porque este caso tenía todo para que así fuera. Pues Daniel era un joven que venía de una familia de celebridades en España, al menos conocidos en aquel país, hijo de Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia. La gente identificada con los actores no podía creer la noticia de que el joven, con todo un futuro por venir, terminara envuelto en el brutal asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Esto sucedido en Tailandia, y además era verano, vacaciones que terminaron muy mal y 3 países involucrados. Y además el popular joven fueron la receta perfecta para que diarios del mundo y la prensa rosa cubrieran cada detalle. Y justo ese detalle, el de la prensa rosa, hizo toda la diferencia en el caso, pues rápidamente llevaron la discusión a sus terrenos especulativos, en donde pronto terminaron por romantizar a Daniel y creer que era imposible que él hiciera eso, y entonces pudimos ver uno de los casos más notorios del efecto halo y la hibristofilia. Esto dio lugar a que se crearan 2 bandos, los que defendían, a pesar de numerosas pruebas, la inocencia de Daniel, llegando al extremo de culpar a la víctima, y quienes teníamos claro que había pruebas de sobra y que Daniel era claramente culpable. Por más de un año, la conversación sobre la premeditación, el origen de cada uno de los involucrados, que si se conocían, que cuál era su relación, todo se discutió por más de un año y hasta hoy. Y ahora, a solo unas semanas de conocer la sentencia de Daniel, la discusión sigue. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a retomar el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta a solo unas cuantas semanas de que salga la esperada sentencia, como les mencioné en el intro, la sentencia que definirá el futuro de Daniel Sancho. Y estamos en esa espera cuando han salido algunos datos relevantes, a lo mejor un tanto repetitivos, pero probablemente valen la pena para saber en qué va el caso de Daniel Sancho y para recordar un poco los temas que han sido importantes en el caso de Daniel Sancho, así que esto será lo que estaremos revisando el día de hoy. Bueno, y el primer dato que ha salido recientemente respecto al juicio de Daniel Sancho es un informe que emitió la defensa de Daniel Sancho, bueno, la defensa de aquí de España, un informe que supuestamente le van a mandar o ya le mandaron a las autoridades tailandesas a modo como de conclusiones. Se ha discutido mucho si son alegatos finales, si son conclusiones, que qué es esto, que qué está pasando. Al parecer es un tipo informe con ciertos puntos que para ellos son importantes de remarcar o resaltar. Se ha dicho que supuestamente este informe lo manda la defensa de Daniel Sancho porque no les dejaron declarar. Si se acuerdan, en los videos anteriores veíamos cómo Rodolfo Sancho llevó todo su equipo, a Carmen Balfagón, a Ramón Chipirraz, a todos para que declararan respecto a un informe o una opinión tipo criminológica que ellos tenían de por qué los hechos no habían sido premeditados por Daniel, pero prácticamente ni siquiera los dejaron entrar. Y ellos mencionaban que esto de que no los dejaron entrar fue más que nada un acuerdo al que llegaron porque ya no querían que el juicio se tardara más y que entonces, como no pudieron tener esa intervención en el juicio, están mandando esta especie de informe o de datos que ellos consideran relevantes, importantes,
para antes de la sentencia. Y pues bueno, se supone que ellos mandan esta serie de datos y eso es lo que vamos a revisar. Casi se me pasa decirles, recordarles que tengo muchísimos videos anteriores tocando el tema del caso de Daniel Sancho, por si es la primera vez que ven el seguimiento a este caso aquí. Recordarles que tengo todos los videos desde que comenzó el tema de Daniel Sancho. Tengo una lista de reproducción, así la encuentran como el caso Daniel Sancho y Edwin Arrieta, o también les estaré dejando fijado en el primer comentario todo el seguimiento del caso de Daniel Sancho. Este es un video que pues más que nada es para darle seguimiento a lo más nuevo y lo más reciente. Este documento, esta nota sale en el medio 20 minutos y lo titulan así: las preguntas que la defensa de Daniel Sancho le hace al juez en un nuevo informe y su conclusión final. Y ponen entre comillas, hay improvisación, porque a lo largo del informe vamos a ver que ellos intentan sostener que Daniel Sancho no premeditó y que al contrario estuvo improvisando, pues esto para intentar disminuir la condena de Daniel Sancho. Según declaraciones de Chippy Raz a 20 minutos, el documento fue encargado por el propio juez antes de que terminara el juicio el pasado 2 de mayo, que tendrá como vista definitiva la del próximo 29 de agosto. Lo que les comenté de que no los dejaron pasar y que entonces según eso acordaron este tipo de informe. A cara descubierta, el documento se centra durante 31 páginas en varios elementos que para ambos criminólogos, es decir, Chippy Raz y Balfagón, son concluyentes, como el alquiler del kayak con el que Sancho se adentró en el mar para tirar partes del cuerpo de Arrieta, la entrega de sus documentos de identidad al alquilar, por ejemplo, esto de la moto, la aparición del ADN tanto de Sancho como de la víctima en uno solo de los objetos de todo lo encontrado, una sábana y un guante, la sierra y las bolsas de basura adquiridas por el acusado, la camiseta del fallecido que según la policía tenía cuchilladas, y ponen entre paréntesis, el torso nunca fue encontrado, pues como para comprobar, ¿no?, esto de las cuchilladas. Los dos expertos realizan así un análisis de las conclusiones a las que llegó la policía y apuntan más allá y dicen, no hay premeditación, hay improvisación. Para Balfagón y Chippy Raz no tiene sentido que el joven dejara su huella biológica en el hotel reservado por la víctima y todos sus datos personales si había pensado cometer un crimen. Además, en el informe advierten de que Sancho aparece en numerosas cámaras de seguridad de la isla de Koh Phangan cuando pretendía supuestamente matar al doctor colombiano. Daniel compró todo a cara descubierta, sabiendo que hay muchas cámaras, va sin mascarilla, que por aquel entonces allí se seguía estilando, sin gorra, sin gafas de sol, con el pelo recogido, en un moño, se le ve toda la cara, según lo que dice Chippy Raz. Va al hotel que había reservado la víctima y se registra con todos sus datos, deja su teléfono, la información de en dónde va a estar, sus huellas, además también deja sus huellas por toda la habitación, según lo que mencionan en este informe. Pero bueno, es como más de lo mismo, ¿no? Este tipo de cosas que, a ver, o sea, sería muy complicado que en un lugar como Tailandia, como Koh Phangan, Daniel anduviera totalmente tapado. Hablan de esta mascarilla, la que se usó mucho por la pandemia y demás, que podía traer este tipo de mascarilla, lentes y demás, pero creo que hubiera sido más sospechoso y más llamativo. Y además Daniel Sancho no creía que lo iban a descubrir. También esa es la razón por la que no se va luego del sitio. O sea, esto de que dejó los documentos para la moto, todo eso es porque él pensaba que no iban a descubrir lo que había pasado, que iban a pensar que Edwin Arrieta, no sé, se perdió, algo pasó. O sea, él nunca pensó que lo iban a vincular con todo esto, porque pues pensó, me voy a deshacer del cadáver, voy a pasar un tiempo aquí, y de aquí a que la policía une las piezas, las pistas, pues yo ya me voy a haber ido.
Entonces Daniel se sentía totalmente impune porque decía, no es ni Colombia ni España, es Tailandia, tengo tiempo, tengo planeado todo esto y pues no importa porque yo voy a decir que lo vi, que lo dejé en la playa y seguramente se fue con alguien más y 20,000 cosas, ¿no? Entonces Daniel no creía que iba a ser importante más adelante todo esto de que apareciera comprando todas esas cosas y además pues hubiera sido mucho más llamativo que estuviera con la cara tapada por completo, con lentes, con mascarilla, no sé, o sea, hubiera sido rarísimo de verlo así. Entonces, pues bueno, son más de este tipo de conclusiones, de pensamientos que a lo largo de todo el caso hemos visto para defender a Daniel. En el texto además se habla del cuchillo hallado en la habitación del Hotel Bugain Villas, donde se dieron los hechos y que fue alquilado por el chef. El utensilio fue recogido por la policía el 16 de agosto y según imágenes aportadas en el mencionado documento lo manipuló un agente sin guantes. Los criminólogos además hacen hincapié en que la villa fue sometida a una limpieza espiritual 6 días antes. Daniel compra todo a cara descubierta, sabiendo que hay muchas cámaras, va sin mascarilla, que por aquel entonces se seguía utilizando, sin gorra, sin gafas, con el pelo recogido. Otra vez se menciona esto, se le ve toda la cara, va al hotel que había reservado la víctima, se registra con sus datos y deja sus huellas en toda la habitación. El cuchillo recogido por la policía el 16 de agosto nunca podría haber sido el que se muestra en las imágenes, según lo que sentencian estos criminólogos, algo que al parecer corroboró la gerente del alojamiento en su declaración durante el juicio cuando comentó que nunca se sacó un cuchillo de la villa del suceso, pero sí de otra. El texto indica además que en el mismo se halló el perfil genético de Sancho, Arrieta y de una tercera persona, y pues dicen que cómo es posible que sucediera esto y que pues por eso ese cuchillo no debería de contar. Pero bueno, esto ya lo habíamos visto también en videos anteriores. Número uno, no, es muy raro que el criminal, que el delincuente, deje ahí todo lo que utilizó para que lo agarren más fácilmente, ¿verdad? Pues no, o sea, normalmente lo esconden, lo tiran, se deshacen de las cosas. En muchísimos casos no se encuentra el arma del crimen. Es muy probable que Daniel lo haya tirado en alguna parte de todos estos bungalows, son varios bungalows, quizás pasó y lo aventó ahí en el jardín porque ya el tiempo no le daba, por lo que sea, y que alguna otra persona lo encontrara y lo ingresara a alguno de estos bungalows y pues así el cuchillo terminó en otro lugar, si no es que Daniel lo haya metido hasta intencionalmente en otro bungalow. Y esto de que había ADN de 3 personas ya se los había mencionado en otro video, o sea, esto suele pasar. De hecho les daba yo un ejemplo que es muy conocido, que le llaman, creo que el fantasma de, ay, no recuerdo, pero es de un lugar de Alemania, en donde creían que tenían un asesino serial que ya llevaba así como un número inmenso de víctimas. Cuando las investigaciones avanzan, se dan cuenta que no se trataba de un asesino serial, porque además encontraron que el ADN era de una mujer. Y cuando revisan, pasa el tiempo, investigan, se dan cuenta que no se trata de una asesina serial, sino que había habido contaminación de ADN, es decir, que alguna persona en una fábrica que trabajaba, una mujer, estuvo tocando, contaminando los bastoncillos con los que se obtienen las pruebas de ADN. Luego estos bastoncillos, hisopos o algo así les llaman, llegaban hasta las personas que realizaban las pruebas y ya venían contaminados, ¿no? Y entonces aparecía ADN de esta mujer. Entonces esto suele pasar muy seguido en los casos, o que incluso al criminalista que la levanta, la persona que hace la prueba, alguien llega a dejar algo de su rastro de ADN, pero pues eso se descarta por obvias razones, ¿no? Si esta tercera persona pues no tiene nada que ver ahí, pues obviamente
es una contaminación. En el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, pues podría ser la persona que lo recogió, alguien que se hospedó en el bungalow los días posteriores. Podría ser esas personas, pero sabemos que esas personas pues no tienen que ver con el caso. Aquí lo relevante es que hay ADN de Daniel y de Edwin. Y hasta sería aún más importante conocer en qué partes del cuchillo. Muy seguramente en el mango del cuchillo se encuentra el ADN de Daniel y en la punta el de Edwin Arrieta. Entonces esto realmente no es como que, ay no, ya no hay nada que hacer porque hay ADN de una tercera persona. Finalmente, Balfagón y Chippy Ras hacen un análisis detallado de la camiseta de la víctima. En los primeros compases de la investigación, el jefe de la policía, conocido como Big Jog, que posteriormente fue apartado por una trama corrupta, mostró a la prensa con una supuesta cuchillada en una rueda de prensa la mentada camiseta. Según los expertos y miembros de la defensa, después de un informe solicitado por la policía el 16 de agosto, se señaló que la camiseta negra presentaba hasta 5 agujeros. También hacen hincapié en que ninguno de los informes que han manejado para llevar el caso se nombraba el número de agujeros de la camiseta y apuntan a que los agentes que la encontraron tendrían que haber contado cuántos rotos tenía para garantizar la cadena de custodia. En un análisis forense del 7 de septiembre, la camiseta fue analizada y presentaba solamente 2 agujeros. En otro informe del día 12 de septiembre se observó que tenía 5, según lo que relatan. Pues bueno, vuelven con esto de la camiseta. La camiseta quedó como uno de los grandes misterios porque no se encontró el torso. Entonces, más allá de que si tenía 2, 5, 1 o ninguna puñalada, yo creo que rasgos o sí, de que le hubieran hecho algún tipo de corte, yo creo que ni para un lado ni para otro la camiseta aplicaría, ¿no? Al no encontrar el torso, pues ya realmente no puedes, no te sirve bastante esa camiseta. O sea, más allá de que si son 2, 5 o demás, pues no se tiene el torso, entonces esa camiseta yo creo que quedaría fuera pues en ambos sentidos, ¿no? Aunque también está el dato de finalmente qué hizo con la camiseta. ¿La rompió por alguna otra razón? ¿La lavó? Algunos hablan de que yo vi la camiseta y no se veían manchas de sangre. A ver, obviamente la lavó. Tendrías tú que tener algo especial en los ojos para poder notar que la camiseta fue lavada y que en esa camiseta hay ADN. O sea, la camiseta nunca quedó claro qué pasó con ella, pero esto viene de que pues el torso no se encontró porque Daniel nunca dijo qué pasó. Lo que sí está claro es que el hecho de que él esconda qué pasó con ese torso, si ya admitió que lo y que hizo todo lo demás, ¿para qué ocultar el torso? Porque probablemente él sabe que en ese torso hay algo que agravaría las cosas. Y eso puede ser lo que ya hemos dicho a lo largo de muchos videos, el ensañamiento. Entonces es muy probable que sí la camiseta presentara más de una puñalada. Quizás se habló de 2 puñaladas y otros rasgos, desgarros en la camiseta, porque a lo mejor se ensañó y se agarró haciendo una serie de cortes sin sentido. A mí aquí lo que me parece más relevante es ese ocultamiento de ese torso. O sea, si ya aparecieron todas las demás partes, ya aceptó que lo descuartí, ¿para qué ocultas ese torso? Es obvio que porque ese torso tiene algo que no quieres que conozcan. Y pues bueno, ellos mencionan otra vez esto de la camiseta. Además también recordarles que esta persona, el mentado Big Jog que mencionó la camiseta, ni siquiera realizó la investigación. Era una persona que prácticamente usaban como vocero para que saliera y diera los datos. Entonces quizás ni conocía bien el caso, pero de ahí se han agarrado para decir que hay irregularidades en el caso. Además, en el texto, Balfagón y Chippy Ras también hablan de la famosa sierra para cortar cocos adquirida por Sancho y vuelven a poner de manifiesto que era para hacer videos de cocina para YouTube, o de las bolsas de basura que compró en el supermercado, que no fueron las únicas halladas con los restos del cadáver, o de que adquirió el kayak 5 horas después del suceso. En ningún momento el señor Daniel
adoptó actitud preventiva alguna. O sea, ellos vuelven con lo del kayak, de que el hecho de que el kayak lo haya comprado después, ya cuando tenía el cuerpo de Edwin, eso habla de improvisación y no de premeditación, pero hay muchos otros datos más que hablan de premeditación. Y premeditar un crimen, como ya les he dicho también en varios videos, no es igual a que el crimen va a salir perfecto. Obviamente habrá ciertos aspectos del crimen que terminen por ser improvisados. Esto le pasa hasta a un asesino serial que es experto y que a lo mejor ya lleva 3 o 4 víctimas, y algo se va a salir de control, algo va a cambiar y va a tener que improvisar, y no por eso va a dejar de ser premeditado. Que algunos aspectos del delito sean improvisados no quita que en otros premeditó, y que en general tenía el plan de deshacerse de Edwin Arrieta, que es la premeditación. Y ellos vuelven con esto de que el kayak quita la premeditación, tumba la premeditación. No tumba la premeditación. Además, hay datos que se han filtrado en los que se sabe que un día antes anduvo por ahí por la playa viendo las tiendas, los lugares, y que pues ya sabía que había este mentado lugar donde podía adquirir el kayak. Y bueno, esto de la sierra de para cortar los cocos, o sea, ya lo hemos visto mucho, ya saben lo que todo el mundo piensa de esa simpática idea de que compró una sierra para cortar cocos. Y también esto de las bolsas, ¿no? Esto de que el cuerpo finalmente apareció en diversas bolsas, no solo las bolsas que compró, dicen, entonces ya ninguna bolsa cuenta. No, a ver, estaba en las bolsas que compró y algunas partes dentro de otra serie de costales, de bolsas, de cosas. Seguramente cuando llegó a los tiraderos las vio y las utilizó, porque lo que quería era que el cuerpo se tardara lo más posible en aparecer, para tener sus días, su tiempo, por la misma razón por la que no se fue, para pasar el rato ahí todavía. No quería desaprovechar su viaje a Tailandia, porque claramente es un psicópata y dijo, pues también no solo vine a matar, voy a aprovechar. Entonces, obviamente, él iba a hacer todo lo que pudiera para dilatar el que se encontrara el cuerpo, la descomposición y demás. Muy seguramente se encontró esto entre la basura y pues también lo echó, metió las bolsas en estos sacos. Y bueno, como a modo de respuesta, o también porque a lo mejor se lo solicitaron también a la acusación o la coacusación, que es por parte de Edwin Arrieta, también hicieron un informe en el que mencionan algunos aspectos relevantes que también ya hemos visto, pero por ejemplo mencionan esto de que el primer hotel, el hotel que realmente había rentado Edwin Arrieta, el Pambimán, tenía habitaciones conectadas y que aparte estaban como muy juntas. Esto yo también se los había mencionado. El Pambimán era como tal un hotel en el que era muy difícil para él que hubiera una pelea y no lo notaran, que estuviera usando sierras y cuchillos toda la noche y no lo notaran, y además estar saliendo para deshacerse de las partes del cuerpo. Seguramente el Pambimán sí tenía una recepción con personas encargadas que notarían que Daniel Sancho entra y sale con bolsas y con costales y demás. Y en este informe mencionan eso, ¿no? El Hotel Pambimán tenía habitaciones conectadas y que además no contaba con ningún tipo de instrumentos de cocina ni nevera, que aparentemente tenía una pequeña hielera, pero era súper pequeña, y esto pues obviamente te hace ver cómo claro que premeditó Daniel. Tan es así que tal vez por eso también se animó a ir y dejar sus huellas y todo lo que dicen y registrarse, porque no sabía qué tenía, ¿no? Igual iba a ir a ver el terreno, a ver si era posible, y cuando se da cuenta que en el Pambimán no va a poder llevar a cabo los actos que tenía planeados, es que decide cambiarse al otro bungalow en donde va a tener mayor privacidad. Aquí les estaré pasando las fotos del Pambimán. Claramente es un hotel atendido con mucha gente, y el Bugain Villas, donde sucede el crimen, está más separado, está más solo, está más fácil de andar entrando y saliendo, hay más distancia entre las habitaciones. Entonces obviamente esto es algo que él planeó así, que premeditó, que se dio cuenta que no iba a poder hacerlo en el Pambimán. También otra cosa que ha llamado la atención de ese informe es que del informe se desprende
que Daniel en el juicio dijo que no tenía una relación con Edwin Arrieta, que en realidad lo conocía nada más porque Edwin quería poner un negocio en España. Es decir, Daniel dijo esto en el juicio, cuando todos sabemos desde un principio la historia de me acosaba, quería conmigo, yo no quería con él, me tenían en una caja de cristal. O sea, esto de la caja de cristal se le grabó a todo mundo y pues otra vez, ¿no? Cambia la versión y menciona que nada más tenía una relación laboral, por así decirlo, con él. Y pues bueno, aquí dices tú, sí, ¿por qué te fuiste con esta persona en Tailandia? Te viste, saliste, paseaste, o sea, no tiene ningún sentido. El abogado de la familia Arrieta ha emitido un comunicado en el que insisten en su convencimiento de que el no fue improvisado. Por su parte, Juan Gonzalo Ospina, el abogado penalista encargado de la acusación, presentó un informe de 10 páginas como conclusión de las pruebas para justificar la pena máxima. Entre sus principales argumentos estaba el hecho de que Sancho intentó hacer desaparecer el pasaporte del colombiano y que acudió a la policía al día siguiente para denunciar su desaparición. En este nuevo comunicado ha decidido además arremeter, es decir, el abogado ha decidido arremeter contra la defensa de Sancho y ponen como titular, el documento de la defensa podría ser demasiado. A estas alturas de la causa ya nadie duda de que las leyes tailandesas son muy diferentes a las occidentales y una mala interpretación de lo que solicitaba la Corte Penal pone en entredicho a la propia defensa, según lo que explica Ospina en el comunicado. Para él, frente a la necesidad de confesionar una conclusión de las pruebas, los abogados de Sancho confesionaron, entre comillas, un informe nuevo que no se ajusta al carácter de lo demandado en el juicio, lo que puede desembocar en que el informe sea desestimado completamente según fuentes jurídicas tailandesas, según lo que asegura el comunicado realizado por Juan Ospina. De hecho, la acusación también hace referencia a que el tribunal tailandés se muestra molesto por la estrategia de Daniel Sancho de externalizar la defensa con expertos extranjeros que desconocen las leyes de su país. Una estrategia que según Ospina se habría seguido por avalar sus teorías que han arremetido duramente contra la investigación policial y de la fiscalía. Y pues bueno, esto también lo hemos visto, que lo ha dicho Juan Ospina en otros momentos, ¿no? Que, que es repetitivo esto, que se ha dicho que también aparte este informe iba en inglés, que es muy extenso, que debería de ir en tailandés, que es repetitivo, que es como aferrarse a cosas que en su momento en el juicio ya el juez le había dicho no son relevantes y por eso no le permitieron declarar a Carmen Balfagón y a Ramón Chipirrás. O sea, ya les habían dicho esto no es relevante y ellos vuelven a ser reiterativos, a hacer este informe, a sostener este tipo de defensa, además hacerla en un idioma que no es el tailandés, a hacerla bastante amplia y a mandarla a solo unas semanas de que conozcamos la sentencia. Por lo que Ospina menciona que, cree que pues esto no tiene mucho sentido, que hagan este tipo de documento y además señala algo que ya ha mencionado también en varias ocasiones, que incluso en Tailandia han visto mal o negativo el hecho de que la defensa de Daniel Sancho quiera como hacer todo su plan de defensa, aunque suene repetitivo, con las formas del derecho en España, ¿no? Es decir, todo esto de los cocos, todas estas cosas irrelevantes y aparte sostenerlo con puros expertos, por así decirlo, de España y no pues acoplarse al derecho tailandés, a llegarse de personas expertas en Tailandia que a lo mejor podrían haber convencido de algunas cuestiones a los juzgadores, al juzgador, pero no, ellos han impuesto sus formas. Y bueno, ya como último dato, y ya no tiene que ver tanto con el proceso, ha llamado la atención como siempre, pues cuál es la actitud de Rodolfo Sancho a unos días de que conozca la sentencia de Daniel. Y pues bueno, Rodolfo siempre tiene esta actitud
No sé si esta sea su forma de ser siempre, porque, pues bueno, siempre así como que no pasa nada, al 100 y subiendo, yo triunfando siempre. Y pues bueno, ha hecho este tipo de declaraciones que ha dicho todo puede ser desgracia o retos, es decir, que otra vez dice que todo lo que ha pasado él lo ha visto como un reto y si nuevamente le vuelven a decir que ahora sí la sentencia es la pena de muerte, será solo un reto. Y pues según lo que ha dicho, le dijo a una persona que lo entrevistó con motivo de su nuevo proyecto, le dijo, estoy bien Andrés, estoy estable, no estoy amargado, no estoy depresivo, estoy luchando en la vida y soy creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio, según lo que dijo. Y todo puede ser desgracias o retos. Soy de los que prefieren ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para adelante, según lo que dijo Rodolfo Sancho. Entonces, bueno, siempre esta actitud de yo ganando siempre y demás, ¿no? Según esto, Rodolfo está bien, está muy tranquilo, está listo para escuchar esta sentencia y pues bueno, creo que aquí nos deja claro que en caso de que no le favorezca, seguirán luchando hasta el último momento para cambiar las cosas. Así que seguramente aún habrán datos sobre el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta y más pues cuando salga esta sentencia. Otro dato relevante de los últimos días es que la Fiscalía no presentó alegatos finales sobre el caso. Se celebró una misa en Colombia por el Dr. Arrieta, ya que también se cumple un año de su muerte. Tuyupa reveló en el canal de Triumph Arts que el informe de la Fiscalía consta que Daniel usó papel plástico para cubrir la habitación donde sucedieron los hechos. Finalmente, una nota cubre cómo llega Daniel a la fecha de su sentencia. Según el medio Telecinco, Daniel se encuentra optimista respecto a su sentencia. La relación con su madre es mínima y sigue pidiendo comida a domicilio, porque no le gusta lo de prisión. Así que bueno, aunque les parezca un poco repetitivo el video, porque básicamente se siguen los mismos argumentos, me parecía importante que recordáramos un poco cómo iban las cosas y que aparte este dato pues acaba de salir, aunque sea repetitivo, para prepararnos para el gran día de la sentencia. Así que bueno, les estaré trayendo aquí en Diario Criminal todo lo que vaya saliendo del caso de Daniel Sancho y de otros casos. Así que déjenme en los comentarios qué piensan de este tema, qué piensan del caso de Daniel Sancho en general. Recuerden que tengo varios videos anteriores con el tema de Daniel Sancho. También déjenme qué otros casos les gustaría ver en el canal. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido, dejarme un like para que yo sepa qué contenidos son los que les interesa y darle seguimiento. También les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo caso.